Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al resumen del mes. Como siempre ya sabéis, final de mes, recopilación de lo que son las lecturas de las últimas semanas y en este caso ya vamos, sí que sí, con, realmente lo estaréis viendo en 2020, pero es el último resumen del mes de todo lo que han sido las lecturas de 2019, así que básicamente es todo lo relativo a diciembre, que de hecho he tenido que consultar algunas cosas porque se las había dejado a María, no sabía si habían entrado en noviembre o eran cosa de diciembre, en fin, conociendo mi cabeza, un señor lío. Como veis, tengo la baldita un poco llena, así que para no alargarnos mucho más, vamos con el temita. Retomando terreno superheroico, que era algo que no habíamos tocado en los últimos meses, en este caso volvemos con Jessica Jones, con este quinto tomo de lo que es, esta etapa más actual que nos trajeron a partir de todo lo que era el lanzamiento de la serie en Netflix, y en este caso con Kelly Thompson al guión y con The Julis al tema del dibujo. Sinceramente, Kelly Thompson al guión me parece algo que es para quitarse el sombrero, porque creo que tiene mucho el rollo de la Jessica Jones que a mí me gustaba. Me gusta también cómo han llevado la historia, aunque tengo que admitir que lo que es, el tema del hombre púrpura ya me empieza a quemar un poquito, y es que constantemente están aludiendo a este espíritu omnipresente que tenemos dentro de todo lo que es, como digo, estos arcos de Jessica Jones. Repito que no me disgusta, en este caso creo que está bastante bien llevado, pero sí que es verdad que me gustaría que se libraran un poquito del peso, como digo, de este personaje, que se libraran un poquito de todo este lore extraño que llevan y que avanzaran un poquito más, que de vez en cuando vaya apareciendo la idea, pero simplemente que vayan cambiando de villano. Matías de Julis al dibujo no me ha gustado tanto, creo que porque tiene una esencia como muy realista en comparación con todo lo que suele ser Jessica Jones, pero por lo demás no ha estado del todo mal. De hecho, el capítulo 5, que tiene un rollete de años 50 por una cosa que va pasando en la historia y que la verdad es que me ha encantado, me encantan también un poquito estos what ifs extraños, pero que participa Felipe Andrade y yo creo que va un poquito más ese rollete desdibujado con todo lo que es Jessica Jones. Aún así, sinceramente lo agradezco muchísimo, echaba de menos al personaje, de hecho, ya sabéis que unos cambios de mano y no puedo decir nada malo, repito, salvando el tema de que vuelvan a recurrir otra vez al hombre púrpura y a esos recuerdos, esos traumas y esas cosillas, no me ha disgustado para nada, me parece totalmente recomendable para los amantes del personaje más clásico. Eso era todo lo que había de tema superheroico, pero continuando con Kelly Thompson, en este caso yéndonos a un temita, más indie, un poquito más distinto, tenemos el tema de Descorazonada. Descorazonada, en este caso, como decía antes, guionizado por Kelly Thompson y dibujado por Meredith McLaren. Sinceramente es una historia que yo no me esperaba para nada, de hecho este cómic es de María, que me lo dejó porque le había encantado y me parece una historia súper chula, y básicamente de lo que nos habla, es de un personaje, digamos, incompleto por temas amorosos, por temas sentimentales, también muy imperfecto. La verdad es que, tiene una relación un poco extraña con un personaje que va a aparecer prácticamente desde el principio y donde se nos habla que, ella después de vivir un desamor, sí que es verdad como que quiere quitarse el corazón, entonces aparece una persona que le ofrece esa posibilidad y cuando ella quiere recuperarlo, tiene todas las piezas divididas y más o menos lo que tiene que hacer es, digamos, una especie de búsqueda del tesoro. Este cómic, sinceramente, solo por la idea me ha parecido súper chulo, de hecho sí que es verdad que a lo mejor todo el trasfondo, no voy a decir que esté manido, pero sí que me parecía un poquito más previsible por dónde iban a ir los tiros y cómo iba a terminar más o menos todo, pero aún así me parece llevado de una manera estupenda. Los personajes tienen cada uno un tono súper propio y, en fin, me parece como muy recomendable también un poquito para asumir, digamos, esas pérdidas y esas evoluciones necesarias que cada uno tenemos que llevar en estos momentos un poquito más complicados. Digamos que básicamente sería algo así como la superación de una ruptura amorosa, pero en un plano súper físico, ¿no? En un plano como súper tangible. Definitivamente recomendable si lo que os apetece es leer una cosa un poquito distinta en cuanto al tema romántico, porque además no tiene un punto de vista pasteloso, sino que es una forma muy distinta de verlo. Repito que es súper recomendable, además tomo único, en este caso traído por Grafito Editorial, que lo tenéis en español, por lo cual, estas cositas un poco más distintas, un poquito más indies, que es más difícil encontrar fuera del mercado más comercial. Dentro de territorio indie, en este caso tenemos ya algo un poquito más mainstream dentro de todo lo que son estas cosas, con el tema de Image. Image, ya sabéis que, es una de mis editoriales favoritas, porque últimamente están trayendo una cantidad de burradas que me parecen, petaduras de cabeza por todas partes. En este caso una obra de Scott Young con Jorge Corona, Middle West, el segundo tomo. El primero ya me lo leí hace unos meses y me pareció una auténtica chulada. Y en este segundo, continúa en la historia de este personaje que es el niño protagonista, que digamos tiene una especie de poder extraño que no puede controlar y que por tanto, se le va muchísimo de las manos. Tenemos también una relación con su padre, de maltrato, de abuso, con todo el tema de su madre que no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado, y nos van dejando caer algunas perlitas para saber exactamente de dónde viene todo esto. Sinceramente, el primer tomo me encantó como planteamiento del mundo y este segundo me ha vuelto absolutamente loco. Creo que lo desarrollan de una manera brutal. Si el primero hacía muchas referencias a temas como el Mago de Oz, en este caso también empiezan a meter como mitos un poquito más populares que no se desvinculan del todo
bueno, pues todo este tema de los tornados, los puntos cardinales, cositas así un poco más mágicas, digamos, de ese lore, de ese canon del Mago de Oz, tiene muy buena pinta por donde nos están llevando. Tenemos por otro lado una historia que a mí sí que es verdad que me resultaba un poquito más extraña al llegar a ver aquí, pero que es el padre yendo a buscarlo con todo lo que conlleva detrás, que la verdad es que es una figura que a día de hoy me empieza a generar más curiosidad. Espero, por el bien de lo que es esta historia, que no la alarguen de manera innecesaria, cosa que por suerte Scott Young pues no tiende a hacer demasiado, pero bueno, yo de momento lo recomiendo, me parece una historia que va muy bien, una cosa muy chula, muy comedida, el dibujo súper chulo también por parte de Jorge Corona y coloreado de Bollier, que aunque en este caso pues no está acompañando al dibujo de Scott Young, sigue haciendo algo redondo. Me acabo de dar cuenta de que este es el mes de Kelly Thompson. Sabrina de Teenage Witch, otra cosita de tema americano que en este caso me parece una auténtica delicia. Kelly Thompson al guión, Verónica y Andy Fish al tema del dibujo y del color, y esto es una auténtica locura. Es un poquito la esencia más pura de esa Sabrina adolescente que teníamos en la serie de los 90, que yo creo que muchos echamos en falta y que a lo mejor se ha desvinculado más de todo el tema de Netflix, pero con toda esa parafernalia sobrenatural, con todo el tema mágico de por medio que nos trae la serie de Netflix y que a mí me encanta tanto. Con un tratamiento del color que es que me encanta, me parece una auténtica chulada, es una cosa súper delicada, súper bien tratada, muy tranquilo cuando hace falta, cuando realmente no estamos con temas mágicos de por medio, pero con unos puntos muy estridentes al rollo Rachel Rosenberg, Tamra Bonvillain, que me parecen estupendos cuando ya empezamos a hablar de todo lo que es, pues bueno, el mundo de los espíritus, ese mundo más mágico, más sobrenatural. Y aunque, bueno, pues sí que es cierto que se nos vendió con la idea de sacarlo, digamos, como tomo único o tomo autoconclusivo, como una miniserie, deja la puerta súper abierta. De hecho, el final es prácticamente una invitación a leer un siguiente tomo, y realmente ese es mi único problema con este tomo, que lo siento tan comedido que es como si les hubieran dado la oportunidad de hacer algo en plan de hacedlo bien porque queremos que la gente se enganche, pero tampoco os flipéis demasiado por si no triunfa y hay que cortar la cosa, ¿sabes? Entonces yo sinceramente creo que hubiera agradecido una serie un poquito más amplia, a lo mejor 12 números, tampoco pido mucho más, que fueran mucho más autoconclusivos, que plantearan bien todo este tema y que bueno, pues si te dan pie a hacer algo más adelante, que lo puedas seguir, pero ya con una historia como mucho más chapada. De todas formas, a mí ya me han comprado por completo. Si sacan segundo tomo me voy a hacer con el de cabeza porque me parece una de las cosas más chulas con el tema de Sabrina, con el tema mágico, pues bueno, un poquito más desenfadado, digamos, saliéndonos de la brujería más clásica que he leído en muchísimo tiempo, y aún así conserva pues muchas referencias clásicas, además de mitología, de brujería, de magia, de cosas de fantasía, pues bueno, lo suficiente como para mantenerme enganchado queriendo saber de dónde sale cada cosa. Y entonces nos perdimos, es una cosa que yo no esperaba para nada leer, de hecho me lo mandaron desde Astronave y me parece una auténtica chulada. En su momento me llamó la atención por la estética y sinceramente me he enamorado, pero muchísimo. La premisa era como muy absurda porque en un principio, pues bueno, simplemente se trataba de un grupo de amigos que salían en bicicleta durante, digamos, la festividad de los faroles de allí de su pueblo, y que como grupo, pues bueno, tenían dos premisas, dos reglas que cumplir. Una es que nadie vuelve a casa y la segunda es que nadie mira atrás. Si a esto le sumábamos osos parlantes, que era un poquito la idea que nos vendían desde fuera, pues a mí ya me habían comprado. Pensaba que iba a ser como un relato mucho más juvenil, un poquito fantástico, una especie de arranque de Paper Girls, pero bueno, pues con un rebaje, digamos, como digo, mucho más infantil, y me ha parecido una auténtica chulada. Toda esta historia arranca de este punto principal hasta que los amigos de Ben, que es uno de los protagonistas junto a Nathaniel, deciden abandonarles porque quieren volver a casa. Ben y Nathaniel siguen cumpliendo sus normas y continúan siguiendo a estos faroles porque lo que quieren es saber pues dónde van a terminar. La leyenda dicen que acaban como estrellas en el cielo y ellos quieren saber si esto es verdad. De repente la cosa se les empieza a torcer, empiezan a perderse, se encuentran con un oso que habla, que poco a poco les va descubriendo pues bueno, un mundo digamos fantástico que no tiene nada que ver con lo que ellos habían vivido hasta entonces. Lobos gigantes, brujas, dioses antiguos. La idea me parece una auténtica locura. Sí que es cierto que creo que tampoco quiere contar nada en especial, sino que simplemente necesita que disfrutes del camino, y a nivel visual me parece un auténtico experimento por parte de Ryan Andrews. Tiene un toque de ilustración muy bonito, muy desdibujado, muy de pintura, casi más que realmente de ilustración o de dibujo delimitado, y si tuviera que decir algo me atrevería a decir que es algo así como Paper Girls meets Leñadoras meets Hilda. Así que desde luego esta es una de estas obras que sinceramente me apena un poquito recomendar a estas alturas, pero bueno, ha sido lo que ha tocado durante el mes. Terreno europeo, los 4 de Baker Street, en este caso el segundo volumen, es un regalo de Navidad y bueno, pues la verdad es que me lo zampé del tirón. En este caso tengo que decir que me ha gustado más de lo que esperaba, porque yo creía que a lo mejor al leerlo iba a estar demasiado conectado al tomo anterior, que ya me lo leí hace bastante tiempo,
y sin embargo tiene los suficientes nexos de conexión como para que todo esto tenga sentido, pero lo justos y necesarios para que no te pierdas demasiado si hace tiempo que cogiste las últimas páginas. En comparación con el tomo anterior, sí que creo que aquí ya se han flipado un poquito más, entramos en temas, no sé si más adultos, pero bueno, sí que persecuciones, asesinos, destripadores, temas también de prostitución, en fin, una serie de cosas que ya se escapan un poquito, digamos, a este mundo más infantil que teníamos con los 4 de Baker Street. Y también me gusta que empiezan a enlazarlo un poquito con el canon holmesiano. Aquí me genera dudas porque no sé exactamente qué es lo que van a hacer a partir de ahora, si van a desvincularlos por completo de la historia con los futuros tomos o si realmente pues van a seguir un poco estas aventuras de Sherlock Holmes adaptando a estos personajes a su mundo. Y a nivel visual ya sabéis que me encanta, me parece una chulada, el trabajo que hacen entre Legrand, Jean y Etienne me parece, vamos, una auténtica burrada, una cosa medio camino entre lo caricaturesco y lo realista, un poquito en la línea también de lo que en su momento hicieron otros autores, evidentemente, con el tema del asesino que se merece, pero me parece súper chulo. La única pena de este tipo de tomos y del siguiente que nos vamos a encontrar, el precio. Creo que en realidad todo este tema del álbum europeo, simplemente por las dimensiones, a veces se escapa un poquito y me da un poco de pena estas cosas porque creo que lo único que hacen es conseguir llevarlo hacia un reducto que no es a lo mejor tan amplio como realmente podría ser. De Gloris y la montaña, siguiendo con todo el tema francés, Aspic, Detectives de lo desconocido, este segundo tomo del baile de los vampiros. Y me río porque me parece súper divertido, porque al contrario de lo que yo pensaba respecto al tomo anterior, que sí que lo recuerdo con muy ligeras menciones a cosas relativas a literatura del 19, en este caso es una auténtica locura. Referencias a Nosferatu, a Drácula, a literatura de Julio Verne, a Crepúsculo, a la película de Freaks. Es, vamos, a esto me parece una auténtica fantasía. Si sois amantes un poquito de este rollo, pues bueno, más pulp, un poquito más extraño de todo lo que es el tema del cine y de la novela, creo que es repito, o sea, es una delicia esto. Sí que es cierto que creo que aquí funciona un poco más extraño porque tenemos dos aventuras distintas que al final tienen una especie de hilo conductor y creo que no acaba de encajar del todo esta idea para las dos, y me gusta mucho también en los extras porque bueno, hablan del concepto que tienen de algunos de los personajes, de algunas de las referencias que han usado, y aún así no es ni la mitad de lo que os vais a encontrar. Flora sigue en su línea, también tiene discusiones con Hugo, de hecho hay una cosa que me gusta que es como que ambos se van poniendo un poquito entre la espada y la pared con respecto a algunos temas sociales, y definitivamente, o sea, si os gustó el primer tomo y os gusta un poquito el rollete pastiche como a mí, esto os va a parecer una auténtica chulada. El tercer volumen de los dioses ogros, en este caso de Great Man, porque me lo estoy leyendo en inglés, aunque el primero ya me lo leí en español, evidentemente con un trabajo de Hubert y Gatignol. El trabajo visual de Hubert y Gatignol ya lo conocemos, todo el tema en blancos y negros, trabajan súper bien con el tema de blancos, negros, gamas de grises, en fin, es una auténtica locura lo que consiguen hacer con apenas dos colores, y en este caso se nos lleva una historia que, si habéis seguido las dos anteriores, es la continuación más directa que podíamos pensar. Es básicamente Pequeño huyendo, que es, digamos, capturado por una especie de tribu, de pueblo, que intenta salvarse también de otras cosillas, y lo entremezcla con la historia de otro personaje que es Bear, que supongo que se llamará Oso en su idioma natal. Y aunque me gusta mucho el personaje, me gusta la idea de que saquen por fin la historia, pues bueno, de todo lo que teníamos a lo largo de los tomos anteriores, que iba mucho más vinculado con el tema de los dioses ogros. Creo que aquí han perdido un poquito el foco principal, ya que nos centra toda la historia en el personaje, como digo, de Oso. No es que no me guste, sino que creo que rompe un poco con la idea que teníamos antes, casi más de crónica, con todo lo que nos estaban contando a través de esos pequeños capítulos que nos van metiendo entre cómic y cómic, pero el desarrollo de la historia es brutal. Empiezan a meter también un bosque que tenemos que no sabemos exactamente qué es lo que hay dentro, encontramos nuevas tribus, encontramos, digamos, ciertas dudas sobre lo que es real y lo que es mágico, en fin, lo que es la historia, saliéndonos, como digo, de ese tipo de crónicas, me ha parecido posiblemente la mejor. El último tomo de Máquina Baja, que bueno, en este caso sí que no sabía muy bien qué me iba a encontrar, porque sabíamos ya que cerraba todo lo que es la historia, no como tal, porque ya sabéis que tampoco es que tenga una historia muy clara, pero bueno, sabiendo que era el último tomo de todo lo que son los trabajos de Iva, pues no sabía exactamente qué era lo que iba a suceder con ello. Me alegra que por fin sacaran a Maki de todo lo que es el tema de la cárcel, porque me estaba resultando súper aburrido. Creo que las historias eran como muy limitadas para lo que realmente daban los personajes, pero además, por lo menos eso me ha parecido a mí, meten muchísimo más el factor político y el factor social, digamos, con referencias más directas, ¿no? Como que está todo mucho más relacionado con la actualidad que lo que teníamos en casos anteriores. No puedo decir mucho más porque en realidad, pues bueno, el resto sigue más o menos igual, con esa tónica de crítica, de sátira, de, bueno, pues pullitas a nivel político, social, bueno, económico, en fin, de todo un poquito. Ya sabéis cómo va el rollo de Máquina Baja, pero sí que tengo la sensación de que salen de la cárcel y se encuentran con un mundo totalmente distinto, incluso
respecto al que teníamos cuando arrancaba la serie y el propio Maki acababa de salir de prisión. Me parece un buen tomo y me encanta, la verdad es que además teniendo en cuenta todo el contexto y sabiendo que es lo último que se publicó de Máquina Baja y de Iba, me parece algo como muy curioso y la verdad es que es súper interesante, pero bueno, pues también tengo esa sensación de decir, no era algo que tuvieran previsto, ¿no? Simplemente eran nuevas historias de Máquina Baja como tal. ¿Recomendable? Pues lo de siempre. Si os gusta el rollete de los años 80, en este caso principios de los 90, crítica social, parodia, humor ácido, sátiras y cosillas así, en muchas ocasiones políticamente incorrecto y de hecho muchas cosas de las que salen aquí revisables a nivel social, pues bueno, definitivamente un 10. Un tomo en este caso aragonés de Alberto Calvo, editado por Enrique y Dani, los chicos de Taj Mahal, y que lo estuvieron regalando el 23 de abril en el día del libro y que de hecho pues yo todavía no le había puesto el ojo encima. Supermaño el libro, ¿pa' qué tanto? Y bueno, pues para quien no lo conozca, si os gusta el rollete de Máquina Baja, esto es un poquito la versión castiza de lo que tendríamos en Aragón si, bueno, pues este tipo de humor hubiera llegado a tener mucho más recorrido en nuestra tierra. Es un humor muy de boina rosca, es un humor muy básico, es un humor muy cateto, con pequeñas historias que apenas duran una página, en algún caso un poquito más alargada, pero tampoco os penséis que es una cosa súper estirada, casi más a modo de tira cómica de prensa y en fin, pues repito, es algo para echar un ratillo leyendo, para echarse unas risas, que a día de hoy sí que es verdad que creo que ha envejecido un poquito mal, también porque Calvo no ha seguido mucho su trabajo, por lo cual se ha quedado muy estancado todo lo que era Supermaño como concepto, y es que este tomo tiene ni más ni menos que 15 años, o sea que por lo tanto pues casi ya es un hito histórico. De hecho me hizo mucha gracia leer después la sobrecubierta porque en la solapa ponía ni más ni menos que Alberto Calvo había estado trabajando en todo lo que era el tema pues más visual, más conceptual de Máquina Baja, la película. Así que bueno, ya veis un poquito por dónde nos estábamos moviendo tanto con la obra como con el contexto de Máquina Baja. Y honrando de nuevo a la tierra, algo a lo que le tenía muchísimas, pero muchísimas ganas, que es Black Hand Iron Head, este primer tomo de mano de David López. Digo que le tengo ganas porque el primer número sí que me lo leí en digital a partir de la plataforma de Panel Syndicate y me pareció una auténtica chulada, pero bueno, pues yo tengo mis reticencias con todo el tema de la lectura en digital, no porque no me guste, sino simplemente porque no me termina de salir leer en digital, y entonces tenía muy en pendientes todo este tema. Definitivamente Black Hand Iron Head es como una especie de visión de un mundo pseudo realista pero en el futuro, donde la gente, pues algunos tienen poderes y más o menos se intenta gestionar de cierta manera, mezclado con un drama familiar casi telenovelesco que me parece brutal, donde dos chicas con poderes distintos empiezan a ver cómo su historia se está uniendo con todo un trasfondo, como digo, político, de corrupción, que me parece súper chulo. No es excesivamente complejo de seguir, porque además, bueno, la verdad es que para ser un tomo habitual dentro de lo que es el mundo del cómic, no es tampoco de una superdensidad para el contexto, para todo el universo que nos está creando David López, o sea, pero repito que es que crea algo tan chulo que el problema es que acabas y te deja como con ganas de seguir con más. Espero que sigan publicándolo en físico, si no de alguna manera al final me acabaré leyendo todo esto a través de Panel Syndicate. Y en fin, no he mencionado el tema del dibujo, pero es David López trabajando como David López para David López, o sea, creo que esto es David López en estado puro, o sea, me parece lo más chulo que ha hecho en muchísimo tiempo. El octavo número de Kitaro, de Shigeru Mizuki, que bueno, ya sabréis para quienes sigáis más o menos el canal que es uno de mis autores favoritos, y todo el tema de Kitaro con ese tema paranormal de los yokais, de los fantasmas, pues bueno, el tema digamos más fantástico, ¿no?, del Japón tradicional. Y en este octavo tomo me ha sorprendido una burrada, porque aunque sí que es verdad que de normal me gusta, porque las historias además, bueno, pues se pueden seguir fácilmente, tiene su pequeño lore, pero que tampoco es una cosa de locos. Incluso el propio Mizuki pasa a formar parte activa de la historia en, bueno, pues una aventura como muy extraña donde los personajes invaden Tokio mientras que hay una especie de burbuja de la que no pueden salir y ellos se quedan encerrados, en fin, una cosa como muy loca. Y creo que si de los 8 tuviera que elegir un único tomo para representar lo que significa Mizuki, definitivamente sería este. Cierto es que, como digo, tiene su pequeño lore y sus cosillas que comprender, pero definitivamente si tenéis que empezar por algún lado, no me parece una locura para nada que arranquéis con el octavo tomo. El segundo tomo de La Cantina de Medianoche, que por cierto, si lo toquéis así con la manica, da como mucho gusto, pues yo no sé qué han hecho con esta portada, pero es... míralo. Súper suave, ¿eh? Entonces, bueno, pues siguiendo un poquito con la tónica del tomo anterior, Yaro Abe lo que hace es coger esas historias del pueblo llano, en muchas ocasiones de barrios marginales, con temas de yakuzas, de prostitución, de transexualidad, con la verdad es que un aire como muy retro, y entremezcla todo esto con temas de tribus urbanas, con salarymans, con adultos que se reencuentran, amores, desamores, en fin,
un poquito de todo, que cierto es que a lo mejor parece que hace básicamente lo mismo, y aunque en esencia sí, para mi gusto, digamos que aporta un poquito más, aporta un pequeño plus, y es que le da voz propia al protagonista, a este dueño de la cantina de medianoche. No es que no hablara para nada en el tomo anterior, pero sí que es verdad que aquí emite una especie de juicios de valor, también de sabiduría popular, por lo cual no sé muy bien si es Yaro Abe hablando a través de su protagonista o si simplemente le está dando una personalidad propia, porque sí que es verdad que a veces habla con un tono como un poco casposete, pero también como ese cliché de señor que habla siempre desde detrás de la barra del bar. En este caso la verdad es que no puedo decir nada malo porque a mí me gustó el tomo anterior, pero también es verdad que bueno, pues si no habéis leído el tomo anterior os apetece arrancar por este podéis, si no podéis empezar por el primero. Creo que más o menos la esencia se mantiene y no es que tenga tampoco, como digo, una gran presentación de personajes como para perderse nada. Oda a Kirihito, en este caso me lo dejó regaló María, porque la verdad es que la obra me encantó. Es uno de estos trabajos de Tezuka cuando él ya intenta madurar, cuando intenta salirse de todo lo que es el tema más infantil y juvenil, y lo que nos trata es la historia de un médico que se encuentran frente a algo que ellos denominan la enfermedad de Monmo, que es como que de repente la gente empieza a mutar y se empiezan a convertir como en perros, la mayoría de ellos fallecen muy temprano, entonces bueno, pues una serie de problemáticas que nos vamos encontrando por el camino, hasta que de repente a este médico le encargan una investigación, lo mandan al pueblo desde donde creen que parte todo esto, y aquí ya se empieza a revolucionar todo. Encontramos dramas amorosos, encontramos tensión argumental, encontramos violaciones, encontramos tensión política, como le pasa en ocasiones a Tezuka, alarga la historia y un poquito de manera innecesaria, que dices, pues vamos a ver, Osamu, si no te da para más, no te da para más. Pero por lo demás, como veis, dos tochámenes que yo creo que me casqué como cada uno en un día, porque bueno, también es que tuve problemas con internet y no tenía mucho más que hacer que ponerme a leer, así que me casqué esto más otras cosas. Pero lo dicho, súper recomendable, me lo he disfrutado como un auténtico enano. Es un Osamu Tezuka que yo hasta la fecha creo que no había leído demasiado de él en esta faceta un poco más madura, pero solamente me ha dado ganas de hincarle el diente a más cosas. De hecho, posiblemente lo siguiente sea MW. Aristocracia Campesina, tomos 1, 2 y 3 de Hiromu Arakawa, la autora que posiblemente conozcáis mucho más por el tema de Fullmetal Alchemist, y bueno, pues básicamente es un poquito las vivencias de, como digo, de Hiromu Arakawa dentro de su familia, que en ese momento, tal y como lo está contando ella, antes de ir a todo lo que es el tema de la universidad y demás, se dedicaba a pues el tema de la agricultura, el tema de la ganadería, y en fin, me parece una auténtica locura. No es algo que yo esperara comprar, pero me llamó mucho la atención el estilo de dibujo, me llamó mucho la atención también, pues bueno, toda esta representación del mundo de la ganadería en Japón, más concretamente dentro de todo lo que es el ámbito de Hokkaido, y además con un toque como muy autobiográfico, pero mezclado con comedia. La verdad es que, bueno, pues repito que no esperaba para nada esto, y si os interesan cosillas, pues bueno, que se salen un poquito de lo habitual y que además nos hablan bueno, del funcionamiento social, educativo y cosillas similares dentro de todo lo que es pues Japón, en este caso sí que os recomiendo mucho Aristocracia Campesina, como digo, si os va el rollete este de la novia era un chico, de obscenidad, pues cositas un poco más atípicas. Y por último, el 10º tomo de Beastars, que teniendo en cuenta lo que había pasado en el tomo anterior, yo no sabía exactamente hacia dónde nos estaba llevando Paru Itagaki, y en fin, esta señora está haciendo con nosotros lo que le da la gana. Este 10º tomo sí que es verdad que creo que se sale un poquito de lo que nos habían traído hasta ahora, también porque rompe muchísimo con lo que teníamos antes, básicamente por el contenido, ya que nos habían desvelado quién era el asesino de Tem, nos habían desvelado también algunas cosillas, algunos encuentros con el tema del Shishigumi, la relación entre Hal y Legoshi pues parece que está ahí, Yuno que de momento está como desaparecida, y este tomo, aunque no es de relleno, cada capítulo como que corresponde a una historia distinta que, bueno, pues van teniendo sentido. Sí que es verdad que hay un tomito que se sale un poco de la tónica de la historia más lineal, pero en fin, creo que es de mis tomos favoritos, por lo menos a nivel de disfrutabilidad. Me parece una cosa súper ligera. Ya sabéis que, sinceramente, Vistas creo que ha tenido un único tomo en el que ha decaído, y lo voy a entrecomillar muchísimo, porque compararlo con 10, pues bueno, tampoco es decir demasiado. Creo que con estos dos tomos Paru Itagaki lo que ha hecho ha sido como preparar el camino para lo que nos va a venir en adelante, por lo cual, pues bueno, estoy un poquito ahí a la espera de ver qué es lo que pasa, pero definitivamente tomo 10 y 10 de 10. Y ahora ya sí que sí, terminamos, chapamos con todo lo que son las lecturas de, bueno, pues este último mes del año 2019, de hecho estoy grabando a 31 de diciembre, por lo cual pues ya veis que apurandito, realmente ya solo me queda desearos un buen inicio de año. Espero que lo hayáis pasado bien durante todas estas semanas. Ya estáis viendo que el canal está cambiando un poquito, igual intento hacer un vídeo próximamente explicando todas estas cosillas, pues un poquito más de chill, a lo mejor no tan editado, o simplemente
explicando algunas cosillas sueltas y realmente poquito más, que espero que me comentéis por aquí debajo en la caja de comentarios qué es lo que habéis leído, qué es lo que no, recomendaciones, regalos de Navidad ahora que tocan las fechas, en fin, lo que os dé absolutamente la gana. Y como siempre os dejaré por aquí debajo todo el tema de redes sociales por si os apetece seguir charlando por Facebook, por Twitter, por Instagram o por donde sea. Y como siempre, si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis, o si no podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.